casa es bendecida porque el Señor está acá y también es bendecida porque usted se hace presente. Le voy a decir algo con todo mi corazón. Usted adorna esta casa. Usted es un hijo, una hija de Dios, todos lavados con la sangre del Cordero, que cada uno de nosotros tenemos parte importante en esta casa. Bien, el tema de hoy, algunos ya lo han leído, es generación de conquista. Somos la generación de conquista. Somos la generación de Josué. A simple decir generación de conquista, sonará como una simple frase motivadora. A simple escuchar podríamos decir una frase más de motivación. Lo cierto del caso es que en esencia, generación de conquista no tiene que ver con un cliché, con una palabra emocional o pasajera, sino que tiene que ver con cosas poderosas que Dios hizo en medio de su pueblo y las cuales también nosotros aprendemos y nos alcanzan a nosotros, gracias, y nos alcanzan a nosotros porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento y sucedió era una sombra de lo que habría de venir. Entonces quiere decir que las victorias que Dios dio a su pueblo hace muchos años son victorias que nos dejan claro que cuando uno confía en Dios, obedece a Dios, la palabra se cumple. Y por lo tanto, esta palabra de generación de conquista fue dada hace mucho tiempo y Dios la trae en estos tiempos y es para todos los tiempos entender que nosotros somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad, puestos en la tierra para proclamar su gloria y para traer sus propósitos a la tierra. Nosotros somos la generación la cual la Biblia llama, o en la Biblia se enseña, que estamos en la dispensación de la gracia. Esto quiere decir, hablando de dispensación, se habla de tiempos, pero estamos en la dispensación de la gracia, dando a entender que estamos en la última dispensación y somos la última generación la cual Dios tiene destinada a cosas grandes, pero también que la Biblia dice que seremos arrebatados, iremos a morar con el Señor. Pero al decir que somos la generación que está en la dispensación de la gracia, somos la última generación que proclamará su gloria. Y esta generación ha sido llamada para establecer el reino. Todo esto que le estoy diciendo no es una frase motivadora, no es un cliché, no es algo porque usted se sienta bien, sino que quiero que entendamos a la luz de la Biblia a qué Dios quiere enseñarnos o a dónde quiere llevarnos cuando dice que somos una generación de conquista. Generación de conquista es una generación de avance. Generación de conquista es una generación que establece el reino de Dios en todo lo que hace y en todo lo que dice. ¿Qué es una generación? Podemos entender que es la sucesión de descendientes en línea recta, un conjunto de personas que viven en la misma época y un conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes se comportan de manera parecida. También decimos que una generación es un conjunto de personas dedicadas al arte o a la ciencia y que coinciden en el tiempo y cuya obra tienen características comunes. Pero ojo acá, ¿qué es generación según el concepto bíblico? En el pensamiento hebreo, el periodo de la vida de un hombre, desde el nacimiento hasta la muerte, se le llama dor, equivalente a generación. Entonces quiere decir que desde que nacemos hasta que partimos de esta tierra, es una generación. Usted y yo somos parte de generaciones y cada vez que alguien nace una generación. Cada vez que alguien muere, puede morir una generación también. La generación de Josué es la generación que conquistó la tierra prometida que Dios le entregó al pueblo de Israel después de pasar 40 años en el desierto. En consecuencia, es una generación de conquista, de hazañas, de proezas, de hombres y mujeres esforzados y valientes que creyeron en Dios y en su promesa y tomaron el botín que les correspondía como resultado de esa promesa. La generación de Josué, repito, es una generación de conquista. La generación de Moisés fue una generación que nos enseñó muchas cosas, pero que a la luz de la Biblia entendemos que ellos fueron salvos, ellos fueron librados de Egipto, pero se quedaron rezagados en el camino y la generación de Josué fue la que entró a la tierra prometida. Repito, la generación de Moisés no pudo entrar, la generación de Josué sí entró a la tierra prometida. Y entendiendo esto, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros somos la generación de avance, la generación que conquista. Somos esa generación de Josué.
para este tiempo, para esta hora. Dios nos tiene en esta tierra para que nosotros proyectemos su luz y su gloria, repito, en todo lo que hacemos y decimos. Y vuelvo a repetirle nuevamente, no es un cliché, no es una palabra emocional. Dios nos ha establecido para esta hora, para este tiempo, y nos ha proclamado año de poseer la buena tierra. Y yo creo que es tiempo de entender que así como el pueblo de Israel conquistó, es decir, la generación de Josué, nosotros estamos puestos en la tierra para conquistar en el nombre de Jesús y para entender que somos una generación de avance. No somos la generación que va hacia abajo, sino hacia arriba. Ahora quiero enseñarle algo importante. Cuando hablamos de generación, no tiene que ver con edad, no tiene que ver con tamaño, no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con nada de eso, porque en el Señor las cosas cambian. Amada iglesia, en el ámbito humano se conoce lo siguiente. Cuando alguien tiene 70, 80 años, usted ha escuchado decir lo siguiente: yo ya voy de bajada, yo ya jugué, yo ya no tengo fuerzas. ¿Ha escuchado eso? Y en alguna manera eso es cierto, porque no que ha jugado, no, que ha perdido fuerza, sí, porque el cuerpo exterior se va desgastando. Usted y yo nos volvemos a ver al espejo y decimos, bueno, ya aparecieron las canas, ya aparecieron las arrugas, ya no es el mismo cuerpo de antes. Y usted ve las fotos y dice, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Sí o sí? Y todo eso en el ámbito humano es normal. Pero ojo acá, la Biblia dice que el hombre interior se va renovando conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces quiere decir que el que se ve al espejo es el hombre exterior. El que está dentro suyo, que es el hombre interior, es decir, el que Dios está renovando, está más joven que nunca. ¿Qué quiero enseñarle con esto? De que no es válido para un hijo de Dios decir, cuando llega a 70, 80 años y decir, yo ya jugué, yo ya voy de picada. No, Señor, viejo el diablo, viejo los caminos. Ahora, no es que nosotros no aceptemos la edad. No, no, no. Yo ya soy un adulto y acepto mi edad y no soy ningún chiquillo, ¿cierto? Pero por dentro el asunto cambia. ¿Me doy a entender? No estoy hablando de aquellas personas que no quieren dejar la juventud, que tienen 50 años y quieran aparentar 20. Uno tiene que aceptar la edad que tiene, pero no puede sentirse viejo espiritualmente hablando. Y contaban los hermanos del primer culto que en algún tiempo, no sé por qué, pero hubo una tendencia que los pastores tenían que ser, bueno, voy a decir algo con mucho respeto, no tiene nada que ver con su pelo o con su forma física, porque hay gente que es joven y le gusta cortarse peloncito el pelo. Pero una vez me preguntaron, ¿usted es el pastor? Y yo dije, sí. Y yo dije, ¿tendré de extraño yo? Es que yo pensé que era, e imaginaban al pastor cortito, con muchas canas, o peloncito, y ya un señor que yo no sé, ya un señor bastante mayor. Entonces dice, ay, ¿usted es el pastor? Y digo, es que está joven. Ay, ahí me levantó el ánimo a mí. Lo que quiero decirles es que no entiendo algo. Sean pastores o quien sea, nomás entran a los 50 ya se descuidan. Y uno tiene que aprender a cuidarse. Porque uno es un hijo de Dios. No tiene que ver con vanidad, sino que tiene que ver con cuidarse, con prestancia, caminar bien. Yo contaba ahora en el primer culto también que hay gente que ya va a los 70 y empiezan a decir, yo ya jugué. No, ¿cómo que yo jugué? Yo no he jugado todavía. De aquí yo juego hasta que Dios diga, pero yo sigo. Y todo lo que le estoy diciendo ya va a entender por qué se lo digo. Porque algunos costarricenses dicen, yo creo que ya no voy a ver a mis nietos. Pues yo sí los voy a ver en el nombre de Jesús. Bueno, yo no sé usted, yo sí los voy a ver. Y a los bisnietos, bueno, si el Señor no ha venido, yo le dije, yo quiero vivir 100 años. Pero no quiero que se enfoque en el aspecto físico. Lo que quiero enseñarle es que en el ámbito natural o del ser humano, la gente cree que a los 70 años ya jugó, cuando no se da cuenta que los 70 años son de bendición. Hay sabiduría, hay aprendizaje, cuyo aprendizaje no se aprende a la vuelta de la esquina.
pero cuando uno llega a cierta edad, tiene que entender muchas cosas. Número uno, que la experiencia que ha obtenido y máxima en Dios se vuelve relevante y que tiene que levantar su mano y bendecir las nuevas generaciones y decir, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior está más fuerte que nunca. Entonces no se vale decir, pastor, ya no cuente conmigo. No, yo sigo contando con los chiquillos de 70 y 80, porque la Biblia dice que en la vejez van a fructificar. Claro está, claro está. Hay jóvenes de 20 que válgame Dios, ¿verdad? Tienen, ay, estoy cansado y con 20 años y caminan así, mire, arrastrando los pies. Levanta los pies, camine bien. Y caminan así como tiene que caminar bien, erguido. Pero hay gente adulta y gente ya adultos mayores que, Dios mío, son gente, hermano, con una vitalidad. ¿Y qué aprendo en esto? Que son gente que le ha creído a Dios y que en comparación con otras personas, algunos se ven más desgastados, también por la clase de vida que han vivido, pero también porque en el Señor la Biblia dice que nosotros en la vejez somos fructíferos, somos fortalecidos y tenemos vitalidad espiritual. Aquí tenemos un ejemplo nosotros, muchos ejemplos, pero uno de ellos es el hermano Mario, 82 años y sigue fuerte, sigue vigoroso, dando a entender que en la vejez uno fructifica. Así que, hermano, no vuelva a decir, yo ya voy de bajada. No, señor, yo voy de subida. El hombre exterior se desgasta, pero el interior se va renovando. Y a eso quiero llegar. Somos la generación de conquista. No tiene que ver con edad, con tamaño, con circunstancia. Popularmente hablando, en el ámbito humano, sí, se mueven todos esas diferencias donde alguien dice, bueno, ya no podemos contratar a alguien de 50 como contrataríamos a alguien de 20. Ya no podríamos contratar igual a alguien de 60, 70 años como contrataríamos a alguien de 20, 30 años. Sí, por diferencia de edad, pero por experiencia no. Por diferencia de edad todo eso se da. Por diferencia de edad hay muchos cambios a nivel cultural, hay muchos cambios a nivel político. Por diferencia de edad hay muchos cambios en la sociedad. Me estoy dando a entender, pero lo que quiero enseñarle que espiritualmente hablando, todos los que estamos acá, no importa la generación, tengamos 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 años, todos entramos en una generación de avanzada, de victoria. ¿Escuchó eso? Todos. Y vamos a hacer una prueba. Mire, se conoce a la generación Silen, aquellos nacidos entre 1928 y 1948. ¿Quiénes nacieron entre ese rango? 1928, 1948. En la mañana hubieron varios. ¿Aquí no hay nadie que me levante la mano? Están más jóvenes. Vamos a ver los baby boomers, los famosos baby boomers, nacidos entre 1945 y 1964. ¿Quiénes? Ahí están, mire, ya se aparecieron los baby boomers. Hágame un favor nada más. Si se ponen en pie nada más. Nacidos entre 1945, pero póngase en pie, por favor. Y 1964, quiero que usted enseñarle algo. Véalos bien. Estos son los baby boomers, nacidos entre 1945 y 1964. Quédense en pie, mis hermanos, por favor. Ahora sí, entramos a la generación que me gusta, la mía, generación X. Nacidos entre 1965 y 1981. ¿Quiénes? Aleluya, mire, ya empezaron a levantarse más. Esos son los míos. Y esos son los que estamos jóvenes todavía. Pero dígame a mí con ganas, con ganas, con ganas. Viejo el diablo, viejo los caminos, hombre. A ver, viene la generación que es famosa. La generación Y, los millennials. Nacidos entre... No, pero no se sienten, hermano, es que estoy haciendo una prueba. Solo quédense pie porque quiero enseñarle algo. Y los millennials, nacidos entre 1982 y 1994. ¿Quiénes? Mire, los millennials, se están levantando los millennials. Gloria al Señor, mire. Ahora viene la generación Z o centennials, nacidos entre 1995 y 2009. Gloria al Señor, mire, los más jovencitos todavía. Ahora viene la generación alfa, nacidos a partir del 2013. Estos tienen como 12 años, pero están arriba en la escuela dominical. Y la generación beta, los nacidos a partir del 2025. Como pregunté en la mañana, ¿hay una generación beta en el vientre ahorita? ¿No? ¿Cómo no? No, ahí tiene que estar.
Sí, pero entraría generación alfa también. 2010, 2011, 2013. Ahí está. Ahora mire, no me entendieron, ¿verdad? Generación beta a partir del 2025. ¿Hay alguna generación beta que esté en el vientre? Ahí está una, ¿se da cuenta? Hay una generación beta que es nacido en 2025. Viene otra generación, gloria al Señor. Ahora, los que están allá en sus hogares no pueden ver esto, pero vuelva a ver un momento usted, dése vuelta para que vea. Vea toda la generación. Ahí están la generación Silent, Baby Boomers, generación X, generación Y, los Millennials, generación Z, generación Alfa y generación Beta. Ahora sí, tome su lugar, por favor. Muy bien. ¿Qué quiero que usted aprenda en esta mañana? Lo siguiente. Abra los oídos espirituales. En el siglo XXI, las oportunidades laborales son iguales para alguien que tenga 20 años, alguien que tenga 60 años. ¿Verdad que no son iguales? Y puede ser que el de 60 años tenga hasta 3 títulos, 3 maestrías. Y el de 20 apenas esté arrancando. Hay diferencia en la cultura, en el trabajo y en muchas áreas por razones de edad. Las oportunidades no son iguales. Y ya usted vio las diferentes generaciones. Entonces, esas diferentes generaciones, humanamente hablando, van a haber diferencias. Pero lo que yo quiero ministrarle en esta hora es que en Cristo Jesús, la generación emergente, la generación de avanzada, la generación de conquista, conocida como la generación de Josué, somos todos nosotros. Entonces quiere decir que yo puedo estar hablando con alguien nacido entre 1945 y 64, que en Cristo tenemos las mismas oportunidades, los mismos propósitos y vamos avanzando en poder lo supremo. Esa generación se vuelve una sola porque es la iglesia lavada con la sangre de Cristo. Una generación de conquista no tiene que ver con edad, no tiene que ver con color, tamaño, circunstancia o rango social o rango económico o rango a nivel académico. No, tiene que ver con una palabra que Dios ha dicho, cuya palabra hace muchos años se dio y se sigue proclamando porque está vigente, donde Dios le dijo al pueblo de Israel: tienen que poseer la buena tierra. ¿A quién le habló? A la generación de Moisés. Esa generación quedó rezagada, pero entró la generación de Josué y sí entró a la tierra prometida. Una generación que le creyó a Dios. Y vamos a ver poco a poco por qué le digo todo esto. Hubo una generación que se quedó rezagada por desobediencia, porque no le creyó a Dios, y otra generación que sí entró porque le creyó a Dios. Repito, en Cristo no hay perdedores, en Cristo no hay gente que se quede rezagada. Alguien de 20 años, de 30 años, 40 años, 60, 70, 80, todos somos una generación emergente que podemos entrar a poseer, obtener la tierra prometida en el cielo y también aquí en la tierra ser bendecidos. Gracias, mi hermano, por creerlo. Aquí en la tierra Dios quiere la bendición. ¿Por qué quiere la bendición? Porque nos quiere hacer entender a la luz de la palabra que cuando Dios da una palabra, tenemos que creerla, porque no solamente se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. La generación de Josué fue una generación de conquista. Y vamos a ver también, porque en la generación de Josué entraron 2 personas que ya no tenían la misma edad de los otros. ¿Quiénes entraron? Josué y Caleb. ¿Y cuántos años tendrían Josué y Caleb cuando entraron con la nueva generación? Caleb tenía 85 años. Quiere decir que él sí conoció la generación de Moisés, pero él entró a la generación nueva, una emergente, y ellos pudieron ver las nuevas generaciones que nacieron durante el desierto, es decir, durante los 40 años. Durante los 40 años muchos murieron y nacieron otros. Esa nueva generación, Josué y Caleb la vieron y ellos sí entraron. Pero aquí la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que ellos no vieron su capacidad humana. Ellos no se miraron a sí mismos, sino que ellos avanzaron, no por la condición, sino por la posición. Ellos avanzaron no por lo que veían o oían, sino por lo que oían de parte de Dios y creyeron de parte de Dios. Dios dio una palabra y Josué y Caleb dijeron: es hora de avanzar. Ahora, si vamos de lleno a la palabra, capítulo 13, quiero decir. Números capítulo 13, versículo 1 al 3. Vamos a leer lo que dice la palabra. Números 13, 1 al 3. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo os doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres.
van a enviar un varón, cada uno príncipe entre ellos, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 17, estamos en Números capítulo 13, pero vamos a ir al versículo 17. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Negev y suban al monte. Versículo 18, observen la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte, débil, poco, numeroso. Versículo 19, cómo es la tierra habitada, si es buena, es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y el versículo 20 dice: y cómo es el terreno, si es fértil, estéril, si hay árboles o no. Y esforzaos y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Voy a hacer un alto acá. Pareciera contradictorio que Moisés le diga todo eso cuando Dios dijo: vayan a poseer la tierra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil, una tierra bendecida. Pero ojo acá, Moisés les está diciendo: vayan, vean la tierra y examinen el fruto, quién vive, cómo es el clima, y empezó a decirles detalles de esa tierra para que la exploraran. Y esto no es contradictorio. Simple y sencillamente que la tierra prometida, Moisés sabía que fluía leche y miel, pero tenía que enviar a 2 espías para que empezaran su trabajo de obediencia. Vayan y exploren la tierra que Dios ya nos dio. Y se dieron cuenta de algo, que la tierra que Dios les había prometido era una tierra donde había gente que no conocía a Dios o que se oponía a Dios. Cuando la Biblia, ahorita vamos a leer, era gente anti Dios, eran otras culturas, eran culturas paganas, era tierra de gigantes, ahorita vamos a leerlo. Y esto me lleva a decir que nosotros hoy en día somos creyentes, somos hijos de Dios, y que en pos de lo que Dios quiere en el cielo y aquí en la tierra con nosotros, nos vamos a encontrar dificultades, nos vamos a encontrar con procesos, cuyos procesos nos ayudan a formar el carácter. No es que Dios te promete algo y te lo va a dar así fácil. Dios quiere que aprendamos sabiduría, obediencia, diligencia. Dios quiere que aprendamos a trabajar con obediencia de vida y que trabajemos diligentemente. Las cosas no vienen fáciles, las cosas hay que trabajarlas. Y ya Dios estaba enseñándoles a estos 12 hombres: vayan, exploren. Primero era obedecer y segundo, trabajen explorando. Pero vamos a leer para que usted y yo tengamos más claridad. Estamos hablando que Números capítulo 13 dije yo, pero quiero que vayamos al versículo 25, por favor. 25 exactamente hasta el 33. Dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? No se le olvide, 400 años en Egipto, esclavos, 40 años en el desierto y 40 días fueron a explorar la tierra. Pero para usted y para mí el número 4 es determinante, porque Dios nos va a afirmar, fortalecer, nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer en su propósito en medio del caminar. No importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, recordemos que el camino a la tierra prometida requiere carácter, constancia y diligencia. La generación de conquista es una generación de avance que no se detiene por cualquier cosa. Entonces, el versículo 26 dice así: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, ¿cómo es el pueblo? Fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Hablaban más de lo negativo que lo positivo. Versículo 29. Amalek habita en el Negev. Amalek, enemigo de la obra de Dios, habita en el Negev. El Eteo, el Jebuseo, Amorreo. Todos estos pueblos eran pueblos anti Dios. Habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Amada iglesia, la generación de Moisés, ¿qué pasó? El Mar Rojo. La generación de Josué tenía que pasar el Jordán. Pero ¿qué acaba usted de leer ahí? ¿Qué acabamos de leer? Exactamente en el versículo 29. Dice que el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán.
Es decir, los enemigos estaban donde ellos tenían que pasar. Los enemigos estaban donde ellos tenían que avanzar a la tierra prometida. Tenían que pasar el Jordán. No la tenían fácil, sí o sí. Como hoy en día no es fácil tampoco. Y esto me lleva a decir que mucha gente cree que cuando ve la adversidad, la necesidad, el problema, la angustia, el temor, cualquier vicisitud, se detienen y dicen, creo que no puedo. No, 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 no. Hay una palabra cuya palabra es del cielo que dice, la tierra que han de poseer fluye leche y miel. Ya se la di, pero tienen que trabajar, tienen que afrontar los retos que vienen por delante, porque el Hijo de Dios sabe trabajar, el Hijo de Dios sabe dar testimonio, el Hijo de Dios no se cansa. Humanamente hablando sí, pero espiritualmente cuando se cansa, va a los pies del Señor a rejuvenecer su vida espiritualmente hablando, pero el Hijo de Dios se cansa, renueva sus fuerzas y sigue adelante. Aquel que no tiene a Dios se cansa y deja todo botado o vuelve atrás. El Hijo de Dios, cuando hay problemas, la opción no es la retirada, la opción es, me voy a los brazos del Señor, me fortalezco en el Señor, renuevo mis fuerzas y sigo caminando porque me espera la tierra prometida. Usted tiene dificultades, usted tiene necesidades, usted y yo afrontamos problemas, pero el camino a la tierra prometida es una tierra que habrán obstáculos, habrán necesidades, habrán opositores. Pero nosotros, Dios nos habla hoy, tenemos que tener la unción que Dios depositó en Josué y Caleb, que eran de un espíritu diferente. La Biblia dice, sigamos leyendo, en el versículo el 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Qué dijo Caleb? Momento, señores. ¿Y qué dijo Caleb? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, ¿qué dijeron? No, 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 Caleb, ¿qué le pasa? Usted está loco. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaba más de lo negativo que de la palabra que Dios había dicho. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. ¿Cierto? Diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos dicen, parecíamos langostas. Josué y Caleb dijo, un momentito, señores, yo no soy ninguna langosta. Un momentito, yo no soy como ustedes dicen. Dios nos trajo aquí para no volver atrás. Dios nos trajo aquí, y si nos trajo aquí no es para retroceder, porque la Biblia dice en Hebreos, y usted se ha de acordar lo que dice Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para poseer la vida eterna. Josué y Caleb entendieron, Dios no nos trajo aquí para retroceder, nos trajo aquí a poseer. Estos 10 fueron con noticias negativas, no se puede, hay gigantes, hay lo otro, siempre habrá gente negativa cuando tú quieres avanzar, siempre habrá gente que hablará de ti cuando quieres avanzar. Pero Josué y Caleb no se detuvieron, sino que no pusieron la mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. Dios lo dijo, por lo tanto vamos a entrar a esa tierra. Entonces vamos a leer Números capítulo 14, el versículo 6 hasta el 10. Números capítulo 14, versículo 6 al 10. Dice así, Josué y Caleb tenían una visión diferente, un espíritu diferente. ¿Qué dice la Biblia? Y Josué hijo de Nun, y Caleb y de Jefone, Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué pasó? Rompieron sus vestiduras. Versículo siguiente, el 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8, amado hermano y hermana, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. ¿Se da cuenta la diferencia del negativo al positivo? Versículo siguiente dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. ¿No seáis qué? Cuando alguien obedece la palabra es un rebelde. Cuando alguien obedece la palabra es sensato, es precavido, es obediente. No seáis rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como qué. No, está leyendo conmigo. Nosotros los comeremos como pan. ¿Y qué decían los otros? Son gigantes, nos van a matar, no entremos. No, los vamos a comer como a pan. Qué seguridad, qué fe, qué confianza, porque esa es la generación de conquista, de avanzada, la generación emergente, que no se doblega, no se deja intimidar, sino que le cree a Dios y no a las circunstancias.
Entonces la Biblia dice, no sean rebeldes, ni teman este pueblo. Los vamos a comer como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, aleluya. El versículo 10 dice así. Entonces toda la multitud habló de qué. Sí, vamos a apoyar a Josué y Caleb. Así dijo la gente. ¿Qué dijeron entonces? Vamos a apedrearlos. ¡Qué barbaridad! Siempre habrá gente negativa cuando la iglesia quiere avanzar. Vamos a apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando yo leo este versículo, quiero que aprenda algo. ¿Qué mata una iglesia? La murmuración mata a una iglesia. La generación de Josué no se enreda con los negocios de la vida. Cuando alguien te murmure de algo que no edifica, la generación de Josué sabe tener carácter para decir, si no edifica, no me lo cuente. Pero la generación de Moisés es una generación a veces que murmura. Que salieron de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Y hay gente a veces que está en la iglesia y está por años y no pasan del primer lugar. ¿Cómo del primer lugar? No me refiero a una silla, a una banca, lo que usted quiera decir. Me refiero a su posición espiritual. Pero hay gente que en cuestión de días, en cuestión de un año, 2 años, avanzan. ¿Por qué? Porque han entendido que el creyente tiene que estar alineado con la palabra y que no debe enredarse con los negocios de la vida. Pero vean ustedes, Josué y Caleb dijo, no señores, vamos a ir a entrar a esa tierra. Dios lo dijo. Y la gente dice, vamos a apedrearles a esta gente, vamos a hacerlos callar. ¿Qué mata en la iglesia? La murmuración. ¿Qué mata en la iglesia? Lo negativo. Hay gente tan linda, hermano, que cuando uno dice, vamos a avanzar, tenemos este proyecto, hay gente que dice, sí, pastor, cuente conmigo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero lastimosamente, también en el reino de los hijos de Dios aquí en la tierra, hay gente negativa que dice, yo no creo que me meta, tal vez sí, tal vez no. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Cuántos, siempre lo doy como testimonio, cuántos años se oró por esa tierra? Y usted y yo somos parte de esa generación que avanzamos. Número 1, por la oración, por la fidelidad de Dios. Pero algo importante, obediencia, trabajo, constancia y diligencia. No vamos a temer ante ese gigante. Humanamente hablando, uy, sí, Señor, es grande la deuda, pero mi Dios es más grande. Y si Dios abrió la puerta, es para avanzar y poseer. Es para avanzar y poseer. Te hablo de tu vida espiritual. Te hablo de tus proyectos familiares. Te hablo de tu proyecto ministerial, hablo de la iglesia, hablo de todo. ¿Qué tanto estamos avanzando o estamos escuchando lo negativo? No se puede, es lo mismo. No, 2025, ya llevamos ¿cuántos días? 19 estamos hoy. Tenemos todavía más de 300 días, porque son 365, tenemos más todavía, más semanas para trabajar, para proyectarnos y emprender el vuelo y emprender la caminata en el nombre de Jesús, para entender que la buena tierra, Dios quiere mi bendición en la tierra, pero quiere mi constancia, mi diligencia, mi trabajo, mi entrega, mi todo. Entonces esta gente hablaba de apedrear a Josué y Caleb, y eso mata a la iglesia, la murmuración. ¿Qué más mata a la iglesia? Repita conmigo, mata a la iglesia la falta de congregarse. Dígalo más fuerte, mata a la iglesia la falta de congregarse. Pastor, ¿ya vino usted con lo mismo? Sí, otra vez con lo mismo. ¿Qué le parece? Ponemos cualquier excusa para venir a la iglesia, pero no ponemos excusa para cosas que nos interesan. Y le digo esto porque la generación de Josué es una generación de palabra. No hay nada más lindo que la palabra. No hay nada más lindo, hermano Julio Flores. Comenzamos este año, vamos a terminar este año. Sí, y que lleguemos al final de este año cumpliendo la palabra. Pero que no me digan a mí a mitad de año, no, yo creo que ya no puedo, yo creo que ya jugué, yo creo que estuve viejo y que los problemas y que las angustias. Ah, generación de Moisés, nos enseñaste a seguir a Cristo pero no avanzar. La generación de Josué te enseña a avanzar. Hermano y hermana, yo le digo algo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestras generaciones?
¿Le vamos a dejar a un cristiano inconstante? ¿Le vamos a dejar a un cristiano ferviente en el Señor? No tiene que ver con emocionalismo, tiene que ver con convicción. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. La gente decía no se puede. La gente hablaba de lo negativo. Es más, hasta los quería destruir, matar, apartarlos. Pero Josué y Caleb dijeron, un momentito, estamos aquí para creer la palabra de Dios. Y por esa palabra que creyeron, hicieron entrar a la generación, a la tierra prometida. Tenían una visión diferente, un espíritu diferente. Se opusieron en contra de la opinión de los 10 espías y basaron su confianza no en lo que veían, ni mucho menos en su capacidad, sino en las promesas del eterno Dios. Apréndete esto, hermano. Lo hemos dicho una y otra vez. Cada vez que Dios te da una palabra, no avances de acuerdo a tu condición, sino que avanza de acuerdo a tu posición. Porque la condición puede cambiar, porque los vientos pueden cambiar, porque la necesidad puede cambiar, porque hoy en día podemos pasar tribulación, pero no adoramos, no seguimos, no servimos a Dios por la condición, porque estoy bien, porque tengo plata en la billetera, porque tengo plata en el banco. No. Yo sigo a Dios desde mi posición, y al ser hijo de Dios habrá bendición, provisión, habrá restauración y habrá siempre abundancia, palabra de Dios. El pueblo de Israel no entendió que en los 40 años en el desierto Dios los sustentó con maná. ¿Y por qué no entendió? Porque a pesar de ver las maravillas, era duro de servir, era terco, era rebelde. Pero vino Josué y dijo, un momentito, señores, no podemos quedarnos con la mentalidad del año pasado. No podemos quedarnos con la mentalidad de hace muchos años. La generación de conquista es una generación que sabe creerle a Dios, que avanza y conquista terrenos aquí en la tierra y se proyecta para ir al cielo. Cambiemos la mentalidad. Si usted tiene 70, 80 años, no diga, ya jugué, soy viejo el diablo, viejo los caminos. Usted y yo podemos estar físicamente, ya haber cambiado físicamente, pero internamente el hombre interior se va renovando. ¿Sabe lo que dice la Biblia de los 70, 80 años? Que en la vejez van a fructificar. Y yo lo he dicho, hermano, siempre lo declaro en el nombre de Jesús. Cuando yo vea mis otras generaciones, mis nietos, y los voy a ver en el nombre de Jesús. Hay gente tan negativa que dice, ay, yo creo que no lo voy a ver. No, yo sí lo voy a ver. Y los voy a ver crecer. Pero le quiero contar algo. Cuando mi hija nació, hacen el estudio previo, el ABGAR, creo que se llama, para ver que todo esté bien en cuanto a la parte física, bueno, todo lo que ven los doctores. E inmediatamente la traen. ¿Pero qué creen? Yo tomé a Keren en mis brazos, fui el primero. Y bueno, para mí se me quería salir el corazón, pero cuando se la dan a mi esposa, dice mi esposa que cuando ella vio los ojos de Keren, dice, era estar viendo su mirada. Y yo, Yo dije, el asunto va bueno, se parece al papá. Dije yo. Dice, era ver su mirada. Y la tuvimos en los brazos, por supuesto, luego vino Keylor. Y empezamos a bendecir desde mucho más antes las generaciones. Porque desde que estaba en el vientre, yo me acuerdo que Keren era un piecito, una mano ahí, y se hacía el estómago así. Y llegaba el papá, y ya, se quedaba quieta. Y ya cuando yo la tenía en mis brazos, me dice un hermano adulto mayor, hermano Juan Carlos, me dice, aprovéchela, porque el tiempo se va rápido. Y yo digo, no, falta mucho. Y hoy en día digo, se fue rápido el tiempo. Lo que quiero decirle es que las generaciones que un día tuvimos, oramos por ellas y declaramos sobre ellas la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son generaciones que hoy están sirviendo. Entonces yo quiero enseñarles, cuando vengan sus hijos, mis nietos, tienen que decirles y hablarles que son la generación emergente, que han nacido para este tiempo, para esta hora, y están aquí para establecer el reino de Dios. Hay gente que dice, yo no quiero tener hijos porque el mundo está cada vez más feo. No, los hijos son herencia de Dios, y cuando los hijos vienen bajo la promesa, heredarán bendición, no hay por qué temer. Sí, habrán obstáculos, habrán gigantes, habrán vicisitudes, pero nosotros estamos bajo el amparo de Dios, como lo dijo Josué y Caleb. Nosotros estamos con el brazo de Jehová, no importa lo que venga por delante. La generación emergente de conquista es esta generación de avanzada. Usted y yo somos esa generación.
Y sus hijos heredarán bendición también. Y sus nietos también. Pero ¿cómo quiere usted ser recordado por sus nietos? Mi papá fue cristiano. Mi papá se fue. Mi papá servía a Dios. No, Señor. Yo quiero ser recordado como un baluarte de la verdad. Aunque yo le he dicho mi secreto, ¿verdad? ¿Saben cuál es mi secreto? Quiero vivir 100 años. Algunos dicen, uy, pastor, qué fe. Pues sí, yo sí creo. Ahora, si el Señor me lleva, pues será Él, ¿verdad? Pero yo sí quiero. ¿Por qué? Porque quiero seguir avanzando. Y yo no quiero llegar a los 80, 90 años ahí como no. Hermano, a los 100 años, yo no sé cómo, pero voy a estar con la fuerza de Josué y Caleb. Y si Dios me tiene en eterna alabanza, a esa edad le voy a decir, hermano, siga aquí congregando, llega temprano. Y usted va a decir, es que viejillo más majadero. Sí, siga temprano. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque quiero enseñarles que dentro de usted está el ADN del cielo. Y usted no puede conformarse con poco. Usted no puede conformarse con poco. Usted no puede conformarse a vivir al límite de su productividad. Usted no puede conformarse a ser la generación de Moisés. Tiene que ir más allá y entender que la generación de Moisés es una generación que sale de Egipto, va por el desierto hasta la orilla de la tierra prometida, y es una generación de transición entre la esclavitud del pecado y la vida en abundancia ofrecida por Cristo. Una generación que se acomodó y se retrajo de los retos que el Señor puso delante de ellos, que no siguió la visión y el sueño de Dios. La generación de Moisés fue una generación que se quedó viendo a la orilla de la tierra prometida, pero la generación de Josué conquistó, y tú y yo somos esa generación emergente. Amado hermano, algunas diferencias, generación de Moisés versus generación de Josué. Generación de Moisés se quedó estancada. Son la generación que se quedó en el desierto estancada con vicios, actitudes, que no quiso conquistar la tierra. Una generación con heridas emocionales, dando mala imagen de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque le dijeron a Moisés, Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Para morir acá? Lea conmigo Éxodo 14:11. No lo busques, léalo de la pantalla. Éxodo 14:11. Anótelo, pero solamente léalo de la pantalla. ¿Qué le dijeron a Moisés? Oye, Moisés, que no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Vea que gente más terca, vea que gente más rebelde. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Dándole a entender a Moisés, ¿por qué nos sacaste? Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Tenían heridas emocionales, daban mala imagen de Dios, cayeron en contaminación demoníaca. ¿Por qué? Porque adoraron a ídolos, se olvidaron del gran Dios poderoso, se olvidaron del Dios de maravilla, de misericordia, y empezaron a adorar un becerro de oro. La generación de Moisés tuvo muy pocas victorias. La generación de Moisés fue derrotada económicamente, familiarmente y en otras áreas. No supieron vivir en victoria. La generación de Moisés que no nos pudo enseñar cómo entrar a la tierra prometida, cómo conquistar, sino solamente a ser salvos, porque no encontraron solución a las problemáticas. Muchos se apartaron al ocultismo. Ojo acá, la generación de Moisés nos enseñó la salvación, sí o sí, pero no nos enseñó a conquistar. No nos enseñó a conquistar. Y con esto quiero decirle que hay gente que cree que se convierte al cristianismo para estar sentado en una silla muchos años. Yo me convierto al Señor para avanzar, porque Dios tiene algo conmigo todavía, tiene más todavía. Dios tiene más conmigo todavía, escúchelo bien. Pero también quiero escucharlo de ustedes. Diga, Dios tiene algo más conmigo. Y sé que ahorita no todos lo creen, pero yo voy a orar para que lo crea. Dios tiene cosas grandes con usted todavía. Él no ha terminado. No estamos hablando de edad, de tamaño, de rango político, de rango social, de rango económico. No estamos hablando de títulos. Estamos hablando de la palabra que Dios dijo. Año de poseer la buena tierra. Dios quiere tu bendición, pero también quiere tu obediencia, diligencia. Dios quiere tu avance, pero hay que aprender a caminar. Hay que aprender a ser la generación que no se enreda en los negocios de la vida. Josué no la tuvo fácil, no señor, pero Josué entendió que él era una generación de avanzada,
de avanzada para conquistar la victoria. La generación de Moisés no nos enseñó cómo avanzar, pero la generación de Josué es la generación que logra un grado de bienestar por la conquista que logran. Son emocionalmente sanos, son libres de contaminación espiritual. Y cuando digo que son sanos y libres de contaminación espiritual, la generación de Josué sabe señalar el pecado y sabe arrancar de raíz lo que a Dios no le agrada. Lea conmigo Josué 7:11. Digo esto porque la generación de Moisés se contaminó con los ídolos. La generación de Moisés se contaminó con lo profano, con lo mundano. Pero la generación de Josué discernió entre lo bueno y lo malo. Y vino y se dieron cuenta que había un pecado, había anatema en el pueblo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Esto es el pecado de Acán. Este hombre, Acán, dice que sustrajo un lingote de oro, un manto babilónico, muchos ciclos de plata, una millonada. Pero resulta ser que Dios nunca mandó eso. Y Dios revela y dijo, hay pecado en el pueblo. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué estaba pasando? El pueblo no avanzaba. El pueblo retrocedía. El pueblo perdía las batallas porque había un anatema. Y yo quiero decirle algo a esto, amado hermano y hermana. Si queremos avanzar, queremos sacar el anatema que hay dentro. Si queremos avanzar, queremos sacar lo que a Dios no le agrada. Porque la generación de Josué es la generación de avanzada que quita el pecado y se proyecta a la santidad y a la victoria. Y Josué dijo, no hay victoria mientras no se quite el pecado. ¿Y qué pasó con Acán? Lo mandaron a llamar. ¿Y qué creen ustedes? Y yo quiero que aquí abra los oídos espirituales. Muere Acán. ¿Solo él murió? Muere la familia. Los hijos, sí, muere la familia. Y le es quitado todo. Cuando hay una generación de avance, hace que avance su generación. Cuando hay una generación de derrota por el pecado, hace que su generación también retroceda. Acán pecó y no solamente él murió, sino que toda su descendencia. De la misma manera, iglesia, tenemos que prestar atención que la generación emergente no se enreda con los negocios de la vida. Te lo vuelvo a repetir, no se enreda con cualquier cosa y entiende que si avanza en la justicia y la santidad hacia la tierra prometida, va a hacer avanzar a su generación. Pero hay que entender que si alguien a mitad del camino retrocede o peca y guarda el pecado y no se arrepiente, va en retroceso. Y lo peor es que va a hacer morir a las generaciones que vienen atrás. Pero usted y yo no vamos a ser de esos, sino vamos a entender que Dios quiere que poseamos la tierra, pero quiere que nos alineemos con la palabra, quiere que vivamos en justicia, en santidad y que arranquemos de raíz todo lo que estorbe para ir a la tierra prometida. Llámese como se llame. Pecado como se llame. Y también pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Saben qué pecado es poderse congregar y no hacerlo? ¿Usted sabía que eso es pecado? Y ámeme, hermano, porque si no, no entra al cielo. Hay gente que prefiere quedarse viendo televisión y no venir al culto. Yo le hago una pregunta con todo mi amor. ¿Me da permiso de decirla? Gracias, por ese amén lo voy a decir. Usted y yo hacemos todo lo posible cuando tenemos una salida en familia, ¿sí o sí? Dejamos todo preparado. Vecino, cuídeme la casa porque no vengo en 2 días. Todo listo, ¿no? Hacemos todo lo posible cuando vamos al gimnasio. ¿Está conmigo? Ya se fue. Hacemos todo lo posible para ir al gimnasio. Hoy no me molesten, tengo mejenga. Para los que no saben qué es mejenga, otro país, mejenga es un partido ahí de fútbol del barrio con amigos. ¿Cuánto vale? 3,000 colones. Ah, no importa, no importa. Y queda mejenguear. No importa si vale 2,000, 3,000 pesos. Y a las 7 no me comprometo, a mi esposa no me llame, no, porque voy a estar mejengueando. Y hacemos todo lo posible. Y voy al gimnasio y todo lo posible. Y resulta que vamos al gimnasio y está lloviendo. No, hay que ir al gimnasio. Aquí en el gimnasio. No importa que llueve, ahí estoy en el gimnasio. Uy, la misma panza, pero no importa, sigamos adelante. Viene al culto. No, voy a acercarme porque algunos me están viendo raro, pero no importa, me voy a acercar. Vamos al culto y empezó a llover. Y nos volvemos espirituales. Pastor, hoy no voy al culto, voy a verlo de otra manera.
Estoy hablando cuando no están enfermos. No malinterprete los que están en su casa. Si usted está enfermo, no hay problema. Estoy hablando cuando alguien está sano. Pero, ay no, mejor no salgo porque me puedo resfriar. Con lluvia, sin lluvia, pues se va a enfermar. Pastor, ¿qué quiere decirme? Ya así en 2 palabras. Como dicen los jóvenes, al chile dulce. Lo que quiero decirle es que a veces usted puede venir al culto y no viene. Voy a quedarme viendo las caras, a ver si no me hacen cara. Y por dentro, como los osos montañeses. Se lo digo porque lo amo, porque la generación de Josué hace lo posible, porque parte del culto racional venía al culto. Si usted me dice, pastor, yo solo puedo los domingos porque trabajo, estudio, no hay problema. Usted trabaja, usted estudia, llega tarde entre semana, no hay problema. Solamente el domingo, está bien, se vale. Pero con mayúscula de la grandotota. Pero, si va a venir solo el domingo, venga temprano. Como dijo aquel, yuhu, venga temprano, venga a orar, disfrute el culto, sáquele el jugo al culto. Pero no sea como la generación de Moisés. ¿A qué hora termina este culto? Aquí no pasa eso. Una vez un hermano dice, pastor, yo llego tarde y me voy antes. ¿Cómo que llega tarde y se va antes? ¿Cómo es eso? Explíqueme la situación. Llegaba tarde porque sí que siempre estaba muy ocupado. Pero tras de que llegaba tarde, mire, llegaba tarde y a cada rato iba al baño. No se concentraba, andaba viendo por todos lados. Y antes de que el pastor dijera amén en la oración, ya estaba en la puerta y ya estaba yéndose. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y una vez me dijeron, hermano, es que yo me voy temprano porque quiero evitar problemas con la gente. No, ya tiene el problema por no relacionarse, le dije yo. Sí, dificultades siempre vamos a tener, diferencias. Sí o sí. Pero tenemos que aprender que el congregarnos nos ayuda para buscar al Señor, para aprender la palabra y para tener comunión unos con otros. Usted sabe que es importante tener comunión unos con otros. Yo a veces los molesto a algunos de ustedes, y se van y no saludan, porque es importante saludarnos. Puede ser el último saludo. Ay, pastor, se lo dio en el cielo. No, yo lo quiero aquí en la tierra. ¿Sí o sí? Pero es importante, es parte del culto. Lo que quiero enseñarle, amado hermano y hermana, la generación de Josué ya se tiene que quitar las mañitas del año pasado. Si mañana amanece lloviendo, bueno, hoy en día no se sabe, estamos en verano, oye, o estamos en invierno, es que no se sabe ahora, ¿verdad? Estamos en verano, invierno, como así. Pero si mañana amaneciera lloviendo, unos vendavales, se quiere caer el techo, mire. Usted y yo decimos, no, mejor no me levanto, voy a quedarme acostado y le digo al jefe que llego más tarde, no es que tengo sueño. ¿Usted puede decir eso, Ismael? Voy a llegar. Claro, hay gente que miente, ¿verdad? Uy, viera que, no, hombre, se durmió. Pero uno no puede decir en el trabajo eso, ¿verdad que no? ¿A qué hora marca usted? 7:30. 7:30. ¿Y marca qué? ¿Con tarjeta? ¿Con biométrico? ¿Cómo es? Con el dedo. Y usted antes de las 7:30, sí que está poniendo el dedo ahí, ¿verdad? 7:31 ya llegó tarde. Lo que quiero decirle es que uno no dice fácilmente, ahí hablo con el jefe. Y el jefe es buena onda, dijo el mexicano. Es tan buena onda que le dice, no importa, llegue tarde siempre. Después le damos la carta de despido. Pero la pregunta es sencilla, clara, concisa. No estoy inventando el agua tibia. ¿Por qué? ¿Por qué? En inglés, why? Para que me entienda. ¿Por qué ponemos tanto pero? Señores y señoras, ¿por qué tanto pero? ¿Cómo hacen los jóvenes? Para congregarnos, para servir a Dios. Pero yo sé que no va a pasar eso más, ¿verdad que no? Yo sé que no, ¿verdad que no?
Ah, sí me gusta ver que ruja el león. Pero el león de la tribu de Judá, quiero aclarar. Amada iglesia, la generación de Josué traerá la revelación de Dios a la tierra y caminará confiada, entendiendo que cualquier cosa que sus pies pisen, poseerán. Ay, pastor, no va tan duro, no es para que se despierte. Ay, me molestan los oídos. Pues así que le molestan los oídos al diablo, si es que tiene oídos, yo no sé. De tu oración, de tu constancia. Que seamos conocidos en el infierno, no aquí en la tierra. Hay gente que solo quiere glorias en la tierra. Yo quiero ser conocido aquí en la tierra. Quiero tener 40,000 likes en el Facebook. Quiero tener 1,000,000 de likes en TikTok. Entonces ando buscando like para ganar plata. No, mejor ser conocidos en el cielo y que Dios te dé los likes. Y Dios en el cielo. Esos son los likes que valen la pena, sí o sí. La generación de Josué va a estimular la pasión de amar a Dios y a caminar en sus caminos y servirle con todo nuestro corazón y alma. Amén. La generación de Josué es usted y yo. Somos la generación de conquista. La generación de conquista le encargará de recordarle a la próxima generación que nunca deben dejar de hacer guerra en el espíritu. La generación de Josué tendrá fuerza sobrenatural para la guerra. ¿Escuchó eso? Tendrá fuerza sobrenatural para la guerra. Así que no me vengan con cuentos. Pastor, yo ya estoy viejo el diablo de los caminos. Pastor, a ver, denme un versículo que lo respalde. Claro, con mucho gusto. Mire, busque conmigo Josué 14, 11, 12. Para que se animen los chiquillos de 70 y 80 en esta hora. Josué 14, 11, ¿lo tiene? ¿Sí o sí? Josué capítulo 14, versículo 11 y 12. ¿Qué dice, amado hermano y hermana? Todavía estoy tan fuerte. ¿Quién está hablando? Caleb. Como el día en que Moisés me envió hace muchos años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Wow, wow y 1000 veces wow. Y para salir y para entrar, vamos al versículo siguiente, el 12. Dame pues ahora este monte. ¿Cómo? ¿Que le dieron un monte a esa edad? Sí, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Sabe cuántos años tenía Caleb en ese entonces? Repeat after me. 85. ¿De ahí no repitió? Bueno, repita después de mí, 85. Pregunto, ¿cuántos tienen 85? No hay ningún 85 aquí en este culto, en el primero se vean varios. Bueno, ¿cuántos de 70 pues? Aleluya, como 2 chiquillos de 70 tenemos. ¿Cuántos de 60? ¿Y cuántos chiquillos de 50, 51, 52? Aleluya, gloria a Dios. Vean, los que levantaron la mano y que somos contemporáneos, 51 años, 52. No me vengan diciendo a mí, ay, pa, viera cómo es. Ah, no, hermano. Sí, humanamente hablando nos puede, pero espiritualmente no se vale. Es que cuando me encuentro mano a legua, ¿y qué? Con todo, con el poder, amén. Espiritualmente hablando hay que ser fuertes. Pero ojo acá. Entonces, la generación emergente no tiene que ver con edad, color, tamaño. Tiene que ver con una palabra que Dios ha dicho. Y a los 85 años, Caleb dice, estoy tan fuerte, aleluya. Mire, estoy tan fuerte a los 85 años como cuando estuve con Moisés. Estaba joven. Estaba joven cuando estaba con Moisés. Y a los 85 años tenía la vitalidad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando uno se alinea en la palabra te empodera y la palabra te rejuvenece y la palabra te hace caminar en victoria. No tiene que ver con edad, vuelvo a repetir, tiene que ver con una palabra dada. Usted y yo, cuando entremos cada día más en años, el cuerpo exterior, sí, se va a ver la diferencia, ¿verdad que sí? Pero el interior tiene que estar más fuerte que nunca antes. Cuando termine este año, yo quiero verlo a usted más lleno, más pleno, más empoderado y que usted me diga, pastor, pasé el año espiritualmente hablando.
Pero no me diga, pastor, tengo que presentar espiritualmente hablando. No, tiene que pasar el año. Y no se vale copiar en el Señor, porque cada quien hace su tarea. En el colegio sí se puede copiar, ¿verdad? ¿Cuántos copiaron? Uno. Ah, habrá nadie, ¿verdad? No, yo sí me confieso, yo copié en el colegio. Y no les cuento porque pues agarran mañas. Pero espiritualmente no se puede copiar. Ay, voy a copiar como lo está haciendo el hermano Flores. No, es tu proceso, es tu caminar aparte. Ay, voy a copiar como lo hace el hermano Marisa. No, señor, déjela a ella, es su proceso, es su examen. Cada quien hace su examen y cada quien aprueba o desaprueba al finalizar el año. Pero espera, apenas llevamos 19 días, hermano. Ya se propuso, ya puso su proyecto, ya lo puso delante del Señor. Es hora de avanzar, es hora de caminar. ¿Por qué? Porque la generación de Josué es una generación que comenzará a ser conocida y atraerá la atención del público por la gloria de Dios que está en él o en ella. La generación de conquista asumirá una posición radical contra el pecado. ¿Me escuchó eso? Contra el pecado. La generación de conquista tendrá cuidado de buscar siempre el consejo de Dios antes de tomar decisiones. La generación de conquista pondrá al enemigo bajo sus pies con la fuerza de Dios y no con la fuerza humana. La generación de conquista manifestará milagros y prodigios. La generación de conquista funcionará con el reino angelical. ¿Por qué digo esto, hermano, con el reino angelical? Y es lo último que voy a decir. 2 versículos más y termino. ¿Por qué con el reino angelical? No lo busque, no lo busque. Solo anote Josué, capítulo 5, 13 al 15. No lo busque, anótelo para que lo lea en su casa. La generación de Josué funcionará con el reino angelical. No solamente con los ángeles que están al servicio del Señor, sino también a Josué se le apareció un varón con la espada desenvainada. Y Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? ¿Y qué le dijo este varón angelical? No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Era un simbolismo, una tipificación de Cristo. ¿Por qué? El varón de guerra se hizo presente para pelear las batallas del pueblo de Dios. La generación de conquista será obediente a la dirección de Dios. La generación de conquista será próspera y exitosa. La generación de conquista estará equipada para preparar provisiones, para vivir por fe. Y la generación de conquista va a equipar a las personas. ¿Para qué, mi hermano? Para ser consagradas, apartadas, dedicadas y santas. Y la generación de conquista será una generación de guerreros victoriosos, quienes van a depender del Espíritu Santo de Dios para tener victoria sobrenatural. La generación de conquista tendrá un corazón de servicio. ¿Me está escuchando? La generación de conquista conocerá la gloria de Dios como fuego consumidor. La generación de conquista tendrá hambre y sed por la intimidad de la presencia de Dios. La generación de conquista está hoy frente a mí. La generación de conquista está viendo este mensaje y escuchándolo por Facebook. La generación de conquista es la que está sentada hoy aquí en el Centro Cristiano Eterna Alabanza. La generación de conquista somos usted y yo. Y Josué 11:23, léalo de la pantalla conmigo, dice así. Josué 11:23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y le entregó Josué a los israelitas por herencia, ¿qué? Conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué le vamos a entregar a las generaciones? Herencia de Dios. Y dice que hubo descanso de la guerra, hubo reposo, hubo paz, hubo bendición, porque toda la palabra que Dios había dicho se cumplió. Vamos a orar, nos ponemos en pie y levantamos nuestra voz y nuestras manos y lo decimos, y conmigo, yo soy la generación de conquista. Yo soy la generación de avanzada. Yo soy la generación que sabe caminar en medio de la adversidad. Levanta tu voz, dile, yo soy la generación que no importa la circunstancia, no importa la tempestad, sabremos caminar y depender de Dios y caminar bajo la unción del Espíritu Santo. La generación de conquista somos nosotros. Haremos caminar y avanzar a nuestras generaciones, nuestra familia, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos y vayamos, vamos a conquistar, vamos a avanzar, vamos a declarar la palabra de Dios que Dios ha dicho
poseer la buena tierra. Y la buena tierra significa la bendición de Dios que es sobreabundante. Padre, yo oro y bendigo a cada hermano y hermano en esta hora. Bendigo a los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Todas las generaciones que están acá, las bendigo porque toda esta generación es una sola delante de ti. Somos esa generación de avance y conquista y nos paramos en la brecha para creerte a ti, que todo lo bueno, Dios mío, viene para nosotros porque tú eres nuestro Dios. No importa los gigantes que enfrentemos, obtendremos victoria porque la buena tierra es la bendición tuya, que no añade tristeza, sino añade bendición. Padre, en esta tierra caminaremos y confiaremos en ti, proclamando y conquistando en el nombre de Jesús, porque tú nos darás victoria. Y también, Señor, nos alineamos a tu palabra para ir a morar eternamente y para siempre a la Canaán espiritual que es el cielo. Señor, gracias por tu palabra y bendigo a tu iglesia y bendigo a tus siervos con paz y con bendición, declarando una semana bendecida en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén y amén.